Hola a todos, mis queridos seguidores de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sin duda va a hacer latir más fuerte sus corazones de fans. Si eres seguidor de las telenovelas turcas, y en especial de esas parejas que nos roban el aliento, prepárate porque hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, así es, la icónica pareja que conquistó el mundo con Erkencikus, y que cada pequeño indicio de su vida fuera de las pantallas nos genera una auténtica locura de emoción. Y antes de que empecemos a desgranar todas las novedades, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Es totalmente gratuito y así no te perderás ninguna de nuestras exciting noticias y análisis sobre tus series y actores favoritos. Dale al botón de suscribir y activa la campanita. La verdad es que la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir trascendió la pantalla. ¿Se acuerdan de Sanem y Can? Esa química era palpable, casi se podía cortar con un cuchillo. Y eso, mis amigos, es algo que los actores logran muy rara vez, esa magia que hace que creamos en su amor, en sus conflictos, en cada mirada cómplice. Pues bien, aunque la serie terminó hace tiempo, parece que el eco de esa historia de amor, tanto la ficticia como la posible real, sigue resonando y emocionando a los fans a nivel mundial. Y hoy, vamos a desgranar por qué. Sabemos que ambos actores han seguido caminos profesionales distintos y exitosos. Can Yaman con proyectos internacionales que lo han llevado a Italia y otros rincones de Europa, y Demet Özdemir, consolidándose como una de las actrices más queridas y cotizadas en Turquía, con dramas que han sido todo un éxito. Pero es curioso cómo de vez en cuando surge un detalle, un comentario, una foto, una simple coincidencia, que reaviva la llama de la esperanza y la emoción entre sus seguidores, aquellos que anhelan, secretamente o no tanto, una reconciliación, un reencuentro o al menos, una señal de que esa conexión sigue viva de alguna manera. Y es que no podemos negar que la pareja Can Yaman y Demet Özdemir, o Candem como cariñosamente los bautizaron sus fans, marcó un antes y un después. Las redes sociales explotaron con ellos, los foros de fans se llenaron de teorías, de edit, de fotos y vídeos, y la expectativa por verlos juntos de nuevo, en cualquier contexto, era y sigue siendo altísima. Es esa nostalgia por una historia que nos hizo soñar, que nos hizo sentir parte de algo, lo que hace que cualquier pequeña pista sea magnificada y celebrada por la comunidad de fans. Hoy en día, los fans de Candem son como detectives. Cada like de Can en una foto de Demet, cada vez que uno de ellos menciona al otro en una entrevista, por mínima que sea la mención, se convierte en un evento. Y si por casualidad comparten algún detalle de su vida por separado, pero que por alguna razón nos recuerda a su tiempo juntos, la emoción es incontrolable. Por ejemplo, hemos visto recientemente cómo ambos actores han estado viajando. Can ha estado muy activo en Italia, participando en eventos y promocionando sus proyectos. Por otro lado, Demet también ha tenido apariciones públicas y se la ha visto disfrutando de momentos de relax. La cuestión es que en ocasiones, sus destinos o sus actividades, por mera coincidencia, parecen evocar recuerdos de su época juntos. Un lugar que visitaron, un tipo de comida que compartieron, o incluso un estilo de moda que solían lucir, pueden ser suficientes para desatar una ola de comentarios y especulaciones en redes. Además, no podemos olvidar las entrevistas. Cuando se les pregunta de manera directa o indirecta sobre su relación pasada, ambos suelen responder con una mezcla de respeto y cautela. Can a menudo habla con cariño de su tiempo en Erkencikus y de lo importante que fue esa experiencia para él, mencionando la buena química que tuvo con Demet. Demet, por su parte, suele ser más reservada, pero nunca ha negado la buena relación profesional que tuvo con Can, y a veces deja entrever que guarda un buen recuerdo de esa etapa. Son estas respuestas, a veces ambiguas, a veces nostálgicas, las que alimentan el motor de la ilusión de los fans. Y es que, seamos sinceros, el público se encariña con las parejas de ficción, pero cuando esa pareja tiene un algo que parece trascender la pantalla, la conexión se vuelve mucho más profunda. Los fans no solo quieren verlos actuar juntos, sino que también disfrutan de verlos como personas, imaginando cómo sería su relación en la vida real. Y Can y Demet, con su juventud, su carisma y esa química tan especial, supieron crear esa fantasía. Recuerdo que una vez Can Yaman compartió una historia en Instagram donde aparecía un perro muy similar al que Demet Özdemir tiene, o tuvo en ese momento. Fue un alboroto.
Los fans inmediatamente empezaron a comparar fotos, a buscar similitudes y a especular sobre si era una señal, si se habían reencontrado, si seguían en contacto a través de sus mascotas. Son estos detalles pequeños, estos guiños del destino, los que mantienen viva la magia. Otro aspecto que genera mucha emoción son los reencuentros inesperados, aunque sean en eventos públicos y con cierta distancia. Si por alguna casualidad del destino coinciden en una alfombra roja, en una fiesta o en un evento benéfico, la prensa y los fans se vuelven locos. Cada foto donde aparecen juntos, aunque sea de forma casual, es analizada al milímetro, sus miradas se cruzaron, hablaron, se saludaron con un abrazo o solo con un gesto. Todo se magnifica y se interpreta como una señal de esperanza. Los fans de Candem son un grupo muy activo y creativo. Crean comunidades online donde comparten noticias, fanfics y recopilaciones de sus mejores momentos juntos. Y cuando aparece alguna novedad, por insignificante que sea para otros, para ellos es oro puro. Un comentario en redes sociales, una foto antigua que resurge, una entrevista donde se les menciona de pasada, todo es motivo de celebración. Y es que la industria del entretenimiento se presta mucho a este tipo de dinámicas. Los actores y las actrices se convierten en figuras públicas y sus vidas privadas en parte se convierten en parte de la fantasía de los fans. En el caso de Can Yaman y de Method Demir, la historia de amor de Erkenci Kuş fue tan intensa y creíble que muchos fans se resisten a aceptar que su conexión haya terminado por completo. Hemos visto cómo a lo largo de los años, han surgido rumores de posibles reconciliaciones, de encuentros secretos, de mensajes ocultos. Si bien la mayoría de estas especulaciones no han sido confirmadas, la simple posibilidad de que algo esté pasando mantiene a los fans con la esperanza viva. Es como ver una película que te ha encantado y desear secretamente una segunda parte, o incluso, un epílogo inesperado. La energía que generaron como pareja fue tan grande que incluso separados profesionalmente, siguen siendo relevantes juntos en la mente de muchos. Es un fenómeno fascinante cómo la química en pantalla puede crear un vínculo tan duradero en la imaginación del público. Can Yaman y The Method Demir, con su carisma y talento, lograron crear esa chispa que se ha mantenido encendida en los corazones de sus seguidores. Y no es para menos. La forma en que interpretaban a Sanemi Can, sus diálogos ingeniosos, sus momentos de tensión, sus reconciliaciones apasionadas, todo contribuyó a crear una historia que nos atrapó desde el primer momento. Y ahora, cada vez que vemos una foto de uno de ellos, o escuchamos una noticia relacionada, automáticamente pensamos en el otro. Por ejemplo, hace poco se especuló sobre un posible proyecto futuro que los involucrara de alguna manera, tal vez una película o una serie especial. Inmediatamente las redes se inundaron de comentarios de entusiasmo, de por favor, que sea verdad, y de sería el sueño de todos los fans. Aunque al final no se concretó, la reacción demuestra el poder que tienen como dúo. Lo que sí es cierto es que ambos actores han demostrado ser muy inteligentes en sus carreras, eligiendo proyectos que los han mantenido en la cima. Can ha apostado por producciones internacionales que le han dado una proyección global, y Demet ha seguido consolidándose en Turquía con papeles cada vez más complejos y emocionantes. Pero esa magia de Erkenci Kuş sigue siendo un punto de referencia para muchos. La verdadera noticia emocionante para los fans es precisamente la posibilidad, por remota que parezca, de un reencuentro. No necesariamente una reconciliación amorosa en la vida real, aunque muchos lo desearían, sino un reencuentro profesional, un guiño del destino, una señal que les recuerde que esa conexión especial, que tanto nos hizo vibrar, sigue latente en algún lugar. Y es en esos pequeños detalles donde reside la emoción. Un like inesperado, un comentario ambiguo, una aparición pública donde sus miradas se cruzan por un instante. Son estas migajas de información las que los fans recogen y convierten en grandes noticias. Es la esperanza, la ilusión, la nostalgia por una época dorada de las telenovelas turcas que ellos ayudaron a crear. Así que, mis queridos fans, la emoción que generan Can Yaman y The Method Demir no se trata solo de su pasado en Erkenci Kuş, sino de la continua esperanza y expectación que generan sus carreras individuales y la posibilidad, siempre presente en la mente de sus seguidores, de un reencuentro, ya sea profesional o un simple guiño que reavive la llama de su icónica pareja. La magia que crearon juntos sigue viva, y eso, sin duda, es una noticia que emociona a los fans. Y bueno, hasta aquí llegamos con las novedades y reflexiones sobre nuestra querida pareja Candem. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las noticias que mantienen viva la ilusión de tantos fans.
¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que habrá un reencuentro profesional o personal? ¿Cuál es su momento favorito de Erkencicus con ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con todos sus amigos que también son fans de Kan-Yaman y de Method de Mir, para que se enteren de las últimas noticias y se unan a nuestra comunidad. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y mucho más. Un abrazo enorme para todos.